Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Patricia Álvarez Gastelum y el día de hoy les voy a hacer una presentación sobre dos aspectos fundamentales del procedimiento penal para adolescentes en México. El primer tema sería la audiencia intermedia y el segundo serían las medidas de sanción. Antes de iniciar hablando sobre los temas, es importante entender que este procedimiento tiene un enfoque especializado en los adolescentes. Siempre se busca tener como prioridad sus derechos humanos, su desarrollo integral y su reinserción a la sociedad. Siempre estos puntos van más allá del castigo. Iniciaremos hablando sobre qué es la audiencia intermedia. La audiencia intermedia es una etapa clave dentro del proceso penal para adolescentes, ya que su principal objetivo es depurar el proceso, es decir, organizar el caso. Ahí es donde se decide en qué pruebas se van a admitir y qué hechos serán discutidos en el juicio oral. Esta audiencia intermedia se encuentra dividida en dos fases, que es la fase escrita y la fase oral. A continuación les voy a explicar cuál es la diferencia de cada una de ellas. En primer lugar encontramos la fase escrita, donde en esta se pueden presentar y revisar todos los documentos del caso. En ella participan la víctima o el ofendido, donde ellos pueden pedir correcciones al escrito de la acusación del Ministerio Público. También participa la defensa, quien puede señalar errores o presentar argumentos a favor del adolescente. Asimismo, el Ministerio Público, donde él se encarga de responder a estos planteamientos. Y por último está el juez de control, que revisa todo y fija la fecha de la audiencia oral. Ahora bien, sigue la fase oral, que viene es la audiencia intermedia como tal. Aquí es donde se realiza una revisión más detallada del caso. Algunos de los actos importantes que se llevan a cabo en esta fase es identificar a los participantes, proteger los derechos humanos de la víctima, así como del adolescente, confirmar si se encuentran posibilidades de una solución alterna, así como admitir o rechazar pruebas, y finalmente es donde se emite el auto de apertura a juicio oral. El auto de apertura es cuando se indica qué hechos y pruebas se llevarán a juicio, así como quién lo juzgará y si se deben de aplicar o no medidas cautelares. Una vez ya abordado el tema de la audiencia intermedia, continuaremos con las medidas de sanción. ¿Qué son las medidas de sanción? Las medidas de sanción son una medida que busca la reinserción social del adolescente, así como la reparación del daño, siempre buscando que se respeten sus derechos humanos por encima de cualquier castigo. Estas son aplicadas tras la sentencia y se determinan una vez en la audiencia de individualización. Al considerar estas medidas se deben de basar en el contexto del adolescente, ya sea en su entorno familiar o escolar, o bien en la sociedad en la que se rodean o la comunidad en la que viven. Además, se debe de considerar que se pueden modificar o eliminar si ya no son necesarias. Las medidas de sanción se encuentran subdivididas en dos, que son las medidas privativas de la libertad y las no privativas de la libertad. Primero mencionaremos las no privativas de la libertad, que permiten que el adolescente siga en libertad bajo ciertas condiciones. Claro, algunas de ellas son las siguientes. Entre las medidas no privativas de libertad encontramos las siguientes. Número 1 es amonestación, que es un llamado formal por parte del juez. Número 2 es el apercibimiento, donde se le advierte al menor que si vuelve a recidir esa conducta en un momento futuro, se le tendrá castigo. Número 3 es el servicio a la comunidad, donde se realizará un trabajo en beneficio de la sociedad por un tiempo determinado. Número 4 es asesoría colectiva, es que el adolescente tenga que asistir a sesiones de orientación grupal. 5 encontramos la que es supervisión familiar, donde se buscará el apoyo por parte de los tutores o padres para supervisar las acciones del adolescente. En número 6 encontramos que es la prohibición de acudir a ciertos lugares o eventos, así como portar determinados objetos que se hayan utilizado para realizar crímenes o delitos. 7 encontramos la prohibición de poseer armas, así como la limitación del acceso a artículos peligrosos.
En número 9 encontramos la incorporación del adolescente a programas especiales, ya sea educativos, terapéuticos, deportivos, etc. En número 10 encontramos la libertad asistida. Esto se trata de la supervisión por parte de especialistas en privación de libertad. En lugar encontramos las medidas que sí son privativas de libertad, que restringen físicamente al adolescente. Algunas de ellas son las siguientes, que número 1 sería la estancia domiciliaria, donde el adolescente debe permanecer en su casa bajo vigilancia. En número 2 está el semi-internamiento, que permite salir en el día al adolescente, pero regresar al centro en ciertos horarios. Y en número 3 encontramos el internamiento completo, que solo se aplica en casos graves y como última opción. Una vez ya presentado o abordado el tema sobre qué eran las medidas de sanción y cómo estaban subdivididas, hablemos de las diferencias que existen entre ambos tipos. Las medidas no privativas de libertad se centran en educar y reinsertar al adolescente sin quitarle su libertad. En cambio, las privativas de libertad sí limitan su movilidad y solo deben de usarse en situaciones excepcionales o casos muy graves. Así es como el procedimiento penal para adolescentes no solo busca saber si alguien menor de edad cometió o no un delito, sino que busca asegurarse de que el proceso sea justo, educativo y respetuoso con los derechos humanos del adolescente. La audiencia intermedia ayuda a ordenar el proceso antes del juicio, así como las medidas de sanción tienen como finalidad formar y no castigar. Así es como el sistema de justicia cumple con su objetivo, que es proteger a los adolescentes en conflicto con la ley y darles una segunda oportunidad para reintegrarse a la sociedad.